Semana Santa. Empezamos, hermanos, una celebración que cada vez se ha ido comercializando más, ¿sí? Que cada vez es más sinónimo de vacaciones, sinónimo de playa, de alberca, de quintas, de carne asada, de comidas, de todo eso, ¿verdad? Cada vez tiene más que ver esta semana con ese tipo de cosas que con el verdadero mensaje, ¿sí? De los 89 capítulos que hay en los 4 evangelios, ¿sí? Solamente 5 capítulos nos hablan del nacimiento de Jesús, ¿sí? 84 capítulos nos hablan de los 3 años y medio de Jesús. De esos 84, 27 capítulos tienen que ver, hermanos, prácticamente con los últimos 8 días de la vida de Jesús. Y particularmente las horas de Jesús en la cruz. Así que algo nos quiere decir. Simple y sencillamente ese análisis proporcional de los capítulos. ¿A dónde Dios quiere que nos enfoquemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere, queridos hermanos, que consideremos? ¿Sí? Dios quiere que pongamos la mirada muy clara en su Hijo Jesucristo y en el sacrificio que hizo por nosotros. ¿Sí? Cuanto más Jesús es revelado, usted y yo crecemos, hermanos, en 2 cosas: gracia y paz. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, ¿no? O segunda de Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es el mismo, no es Dios y Salvador aparte, es el mismo. Jesucristo es Dios y Él es nuestro Salvador. Y cuanto nosotros más conocemos de Él, gracia y paz, hermanos, gracia es el favor inmerecido de Dios. Paz, shalom, que tiene que ver, hermanos, no solamente con la ausencia de problemas. Ese shalom tiene que ver con un bienestar integral en tu salud, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en todo. Mediante el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso la importancia de esta revelación, hermanos, que vengas a la iglesia y te expongas a mensajes que te hablen de Jesús, que te permitan conocer algo más de Jesús y de su obra. Más gracia, más paz en tu vida. El don de justicia es uno, pero la gracia y la paz, hermanos, es algo en lo que podemos crecer. La justicia, justificados pues por la fe de una vez y para siempre. ¿Sí? De una vez y para siempre. Pero la gracia y la paz es algo que podemos crecer, que podemos disfrutar cada vez más. Y no tiene nada que ver, hermanos, con nuestro comportamiento. Tiene que ver con conocer más a Jesús. Y eso es lo que está a punto de suceder en su vida. En los próximos minutos, usted va a conocer algo de Jesús que tal vez no sabía. O va a recordar algo. O va a comprender algo que antes estaba medio oscuro. Hoy va a comprender algo más acerca de Jesús y de su sacrificio. Y entonces en automático usted va a crecer en la gracia y en la paz. Y lo va a poder disfrutar en todo lo que hace. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Los que piensan que la gracia, hermanos, es una carta abierta para vivir desenfrenadamente, no han entendido la gracia, ¿sí? No han entendido que la gracia, queridos hermanos, nos ayuda a que el pecado no reine más, no se enseñoree más de nosotros. El pecado no es bueno, hermanos. Pensar que alguien en su sano juicio quiera pecar es absurdo. El pecado trae muerte,
trae consecuencias terribles para nuestra vida, y la gente sin Cristo está atada al pecado. Por eso viven muerte, por eso experimentan sufrimiento, dolor, pesar, todo para ellos es muerte, porque el pecado los domina. A nosotros no. Juan dice: hijitos, esta carta, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno pecó, cuando pecamos, hermanos, entra Jesucristo en función como nuestro abogado. Esto es un término judicial, legal. ¿Sí? Fíjese bien, no es nuestro abogado cuando nos arrepentimos, no es nuestro abogado cuando cambiamos, cuando dejamos de hacer cosas, es nuestro abogado cuando pecamos. ¿Sí? Después viene el arrepentimiento. Primero es la bondad de Dios. Cuando nosotros pecamos, queridos hermanos, nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, cuando nosotros pecamos, Jesucristo es nuestro abogado. Pero no solo eso, dice el siguiente verso, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo es la propiciación. Este es un término, queridos hermanos, importantísimo, ¿sí? Propiciación tiene que ver con un sacrificio que se hace para calmar la ira de Dios, ¿sí? Eso es el significado de esta palabra, propiciación. Tiene que ver con un sacrificio. Tiene que ver, hermanos, con el derramamiento de sangre para pagar por el pecado. El que crea, hermanos, que la gracia es Dios pasando por alto nuestro pecado, está muy equivocado. No ha entendido la gracia. La gracia no es Dios pasando por alto nuestro pecado. La gracia es Dios castigando a otro en nuestro lugar. La gracia es que otro pagó por mi pecado, por toda mi maldad. Hermanos, Jesucristo, el santo, el 3 veces santo, en el que dice Pablo, Él no conoció pecado. Pedro dice, no cometió pecado. Y Juan dice, en Él no había pecado. Pero está en una cruz, muriendo, hermanos, bíblicamente como un maldito. Porque dice una ley allá en Josué, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús maldito, el 3 veces santo, maldito. Él está en esa condición, hermanos, porque tiene tu pecado y mi pecado. Él está en condición de maldición porque está llevando la maldición que nos tocaba a nosotros. Y Cristo en esa cruz es propiciación por nuestro pecado. Por eso Él es ahora nuestro abogado. ¿Sí? Usted se imagina que usted tenga un delito, un problema económico, usted le debe al banco, ¿sí? Y le debe varios millones de pesos al banco, y los bancos mandan a todo su equipo de abogados y usted manda al suyo, ¿verdad? Y ahí va, su abogado es el mejor. Pero su abogado dice, no vengo a defender solamente a mi cliente, vengo a pagar todo lo que te debe. ¿Cuánto te debe? Pues 3 millones de pesos. Aquí hay 10 millones de pesos. No me lo vuelvas a tocar. Eso es lo que Jesús hizo. Como nuestro abogado, Él se presentó, hermanos, delante de Dios, porque a quien le debíamos era Dios. ¿Sí? Por eso David en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es a Dios al que le debíamos por causa de nuestro pecado, y ante Dios, hermanos, Jesucristo se presenta en aquella cruz como un pecador. Única vez en la historia de la eternidad, hermanos, que Jesús le llama a su Padre Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, Dios abandonó a su Hijo porque a usted y a mí nos prometió no abandonarnos jamás.
nunca, de ninguna manera, por ningún motivo, hermanos, Dios nos abandonará jamás. Por eso es la función del abogado. Por eso Juan dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, acuérdese que tenemos abogado delante de Dios. Un abogado que además él mismo es propiciación. Él mismo es el sacrificio que no solo aquietó, extinguió la ira de Dios por nuestro pecado. Y tú y yo podemos disfrutar, hermanos, de esta gracia, si solo podemos entender la cruz. Los judíos celebran 7 fiestas principales por la Biblia, ¿sí? Según la Biblia son 7 fiestas. Jesús nació en el contexto de una de ellas, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Jesús murió igual en el contexto de otra, la celebración de la Pascua, ¿sí? Que recordaba, hermanos, que Dios los sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Habla de nuestra salvación, ¿sí? Esa se celebra el próximo jueves, ¿no? O viernes, la Pascua, ¿sí? Luego, la fiesta de los panes sin levadura, también nos habla de Jesucristo. Esa es la Pascua el jueves, el viernes la fiesta de los panes sin levadura y el domingo la fiesta de las primicias, el domingo que Jesús resucitó. Primicias habla de que es el primero que resucitó para no morir. El primero. Muchos antes habían resucitado, ¿no? Antes había resucitado mucha gente, pero habían resucitado para volver a morir. Jesús resucitó, hermanos, después de pagar por nuestros pecados. Al tercer día se levanta para no volver a morir en ese cuerpo que ahora está glorificado, ¿sí? Primicias, porque enseguida vamos nosotros. Él fue el primero. Nosotros seguimos de disfrutar, hermanos, esa resurrección también, esa gloriosa transformación de nuestro cuerpo. Cuando venga, hermanos, la última fiesta que falta por celebrarse, la fiesta de las trompetas. Cuando Cristo venga, hermanos, al sonar de la trompeta y venga por su iglesia. Eso es el rapto, ¿sí? De todos los elementos proféticos de las fiestas, todos se cumplieron, todos los cumplió Jesucristo. Solamente falta ese, el elemento profético de la fiesta de las trompetas. Y tiene que ver con el rapto, pues, ¿verdad? Cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, y seamos transformados, nuestros cuerpos transformados en una unidad de tiempo que se llama segundo atómico. Sí, ¿verdad? Transformados en un cuerpo como el que Jesús tiene ahora, primicias, ¿verdad? Y lo vamos a disfrutar. Pero hay una fiesta la cual quiero compartir hoy con ustedes, meditar y encontrar las riquezas, la belleza de esta fiesta, porque es prácticamente, hermanos, la manera en la que nosotros podemos vivir en paz. Si podemos entender el significado de esta fiesta y cómo Cristo lo cumplió, vamos a poder vivir en paz, felices, gozosos, plenos. Vamos a poder disfrutar de toda la bendición de Dios. Se encuentra en Levítico capítulo 16, hermanos. Y es la fiesta que los judíos celebran hasta este tiempo, llamada el Yom Kippur, ¿sí? Día de la expiación. Yom es día, Kippur expiación, ¿sí? Yom Kippur. En octubre lo celebran ellos. Esta es una fiesta, hermanos, donde mucha sangre es derramada, ¿sí? Se derrama mucha sangre en el contexto de esta celebración. Vamos por favor un poquito a la historia sagrada. Dice Levítico 16 a partir del verso 4: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, se está refiriendo al sumo sacerdote, hermanos, y con la mitra de lino se cubrirá, ¿sí?
se está preparando para esta fiesta. Esto es Dios hablando a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés cómo van a celebrar esta fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, ¿sí? Es el día de la expiación por el pecado. Recuerde, hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos a Jesucristo y su obra en figuras, ¿sí? En sombras, ¿sí? En tipos. Así que esta fiesta no es la excepción. Es un tipo de Jesucristo, hermanos, y de su obra redentora, de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Dios le está explicando a Moisés cómo va a celebrar esta fiesta a través del sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y a partir de ahí, los que le sucedieron, ¿sí? Vean. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Fíjense bien, Aarón va a entrar al tabernáculo de Moisés, que recuerden está el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Es una edificación de maderas y cubierta de telas y pieles, ¿sí? Rectangular, y está dividida por un velo, ¿sí? El lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, hermanos, está el arca del pacto, la presencia de Dios manifiesta en una nube, que el pueblo de Israel veía desde fuera, ¿sí? Dentro de ese lugar, en el lugar santísimo, la gloria de Dios brillaba. Ahí no había luz natural ni artificial, ¿sí? Ahí era el mismo resplandor de la gloria de Dios lo que iluminaba ese lugar, el lugar santísimo, ¿sí? Entonces va a entrar el sacerdote, pero el sacerdote, hermanos, el sumo sacerdote de Israel es un hombre como tú y como yo, sujeto a las mismas pasiones, ¿sí? Era necesario pues que antes de entrar a ese lugar se purificara. Entonces trae el sacerdote el becerro de la purificación para él y para su familia, ¿sí? Llega, lo sacrifica y derrama la sangre, ¿no? Para entonces él poder entrar y no morir. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Esto es lo que está aconteciendo en esta fiesta. Y vamos a ver cómo todo nos representa a Jesucristo y la gran bendición de la cual usted y yo disfrutamos hoy. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y se presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, todavía afuera, todavía no es el lugar santísimo, solamente en la puerta del tabernáculo, ¿sí? Dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, ¿sí? Esto echar suerte, hermanos, es eso. Hoy entenderíamos más como un volado, ¿no? ¿Sí? Echar suerte son 2 machos cabríos, uno para expiación delante de Jehová y otro para Azazel. Ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, ¿sí? Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y los puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Ok, ahora ya está dentro. Ha tomado en un incensario, hermanos, en una tinaja de bronce, fuego del altar de bronce que está afuera, y en el puño de la otra mano las especias
que meditamos el miércoles. Los que vinieron el miércoles entienden el incienso, el significado del incienso, ¿verdad? Entonces entraba el sacerdote con esas dos cosas, el incensario, ¿sí?, en una mano y las especias en la otra, ¿sí?, el incienso aromático. Llegaba hasta el lugar santísimo, ponía el incienso en el carbón, en el fuego, ¿sí?, y lo metía tras el velo. Y entonces ese velo, hermanos, ese humo cubría toda aquella parte del lugar santísimo, para que aquel lugar se llenara, hermanos, con esa ofrenda aromática que toda tiene que ver con Jesús. 4 elementos, 4 especias que meditamos el miércoles, todas apuntando a Jesucristo. Porque cuando Dios escucha de su Hijo Jesucristo, hermanos, es una ofrenda deleitosa. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, hermanos, ha sido grato para el Padre. Por eso cuando Jesús se bautiza, ¿sí?, lo bautiza Juan el Bautista, Dios abre los cielos y su voz diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. O sea, a Dios le complace, queridos hermanos, en sobremanera su Hijo Jesucristo. Y este incienso que era quemado sobre aquel fuego, despedía, hermanos, el aroma de Jesús. Le recuerda a Dios la obra redentora de Jesucristo. Pero para nosotros, hermanos, el significado es que podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí?, cubiertos de todo el aroma de Jesús. Ahora nosotros estamos en Jesús. Por eso dice Hebreos: acerquémonos pues confiadamente. Porque, hermanos, delante de Dios no huele nuestra carne. Delante de Dios, por Jesucristo, hermanos, despedimos aroma glorioso. Ahora nosotros, donde quiera que estemos, hermanos, despedimos el aroma de Jesús. Siempre que vienes al Padre, siempre que vienes a Él en oración, siempre que vienes y lo adoras, siempre que estás en comunión con Él, hermano, tú estás despidiendo delante de Dios este aroma que para Él es agradable. Por eso siempre que vienes a la presencia de Dios, eres grato, eres acepto, eres algo dulce, algo aromático, agradable para Dios. Porque estás cubierto por la persona de Jesucristo. Nosotros estamos, acuérdense, el concepto es que estamos en Cristo. Estamos en Él, hermanos, y en Él somos para Dios esta ofrenda de olor fragante. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, queridos hermanos, y recibir el oportuno socorro. Gracia, ayuda efectiva. El sacerdote llegaba, rociaba la sangre, ¿sí?, una vez en el propiciatorio, en el arca del pacto, una sola vez, porque representa la muerte de Jesús de una vez y para siempre. Cristo no tiene que morir y morir y morir y morir. Ha muerto una vez y para siempre, queridos hermanos. Por eso solamente se rocía una vez la sangre, o se rociaba una vez la sangre en el propiciatorio, pero delante del sacerdote 7 veces, ¿sí? Él debería de tomar de esa sangre y 7 veces rociarla en el lugar donde él estaba parado. 7 en la Biblia, hermanos, habla de perfección. Nosotros tenemos que entender que el sacrificio de Jesús, hermanos, ha perdonado de manera perfecta y definitiva todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Tiene que entenderlo así. Es el poder del Evangelio. Por eso 7 veces, para que el sacerdote estuviera consciente que alguien pagó por ese pecado. El derramamiento de sangre, hermanos, es lo que representa. Dice: sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso 7 veces sangre donde estamos parados, para entender, hermanos, la perfección de la obra redentora de Cristo.
y puedas venir. Ya no dejes que el enemigo te engañe. No, pero es que andas así. No, pero es que no has hecho. Es que no lees tanto. Es que no has orado tanto. No es eso, queridos hermanos, lo que nos hace aceptos delante de Dios. Es Jesucristo. Y ese incienso, ese humo aromático, queridos hermanos, que se desprende al quemar el incienso en aquel fuego del juicio de Dios. Por eso Jesús exclamó una de las 7 palabras en la cruz: tengo sed. Tengo sed, porque Él está experimentando el fuego de la ira de Dios. Y por eso dice así: tengo sed. ¿Sí? Ahora nosotros, hermanos, venimos delante de Dios perfectos. La gracia, queridos hermanos, de Jesucristo hace a un hombre pecador, a una mujer pecadora, santos. No son nuestras buenas obras, ¿sí? Después, como santos caminamos, nos vamos alejando cada vez más del pecado, ¿sí? El sacerdote tenía que ofrecer su sacrificio porque él era un hombre como tú y como yo. Jesús no ofreció este sacrificio porque Él es perfecto. Él es la misma ofrenda. Por eso, hermanos, a veces perdemos tanto tiempo, ¿no?, discutiendo cosas, y que si los pecados, y que si pasados, y los futuros, y si me va a perdonar. Pero hay un himno que dice: y no preciso discutir ni un argumento más, me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. No discuta nada. Cuando alguien venga y le diga: no, es que tú, y es que esto, y que si la gracia y esto, no preciso discutir ni un argumento más. Cristo murió y murió por mí. Sépase salvo, sépase perdonado. Podemos disfrutar, queridos hermanos, del Señor. Ahora, cuando el sacerdote, el pueblo de Israel tenía mucho pendiente de esta ceremonia, porque si el sacerdote no era aceptado, hermanos, si el sacerdote no se purificaba correctamente, la protección de Dios no estaría más con ellos. Eso significaba que no iba a llover, que habría sequía, que la protección de Dios no estaría sobre ellos, sobre sus hijos, sobre su esposa. Hermanos, que el sacerdote no fuera aprobado por Dios era algo realmente trágico, porque el pueblo permanecería en sus pecados y Dios no los podría bendecir. Dios tendría que alejarse de ellos. Así era en el antiguo pacto. Si el sacerdote pues no era aceptado, hermanos, imagínense cómo le iba al pueblo. Así que eran momentos realmente de angustia, ¿sí? Ellos no sabían qué estaba sucediendo adentro del tabernáculo. Solo veían, hermanos, la nube que representaba a Dios, la presencia de Dios en aquel lugar, pero no saben qué está pasando. Cuando el sacerdote salía, significaba que Dios había aceptado, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema porque nuestro gran sumo sacerdote es Jesús. Él ya fue aceptado, Él ya fue probado, ¿sí? Él ya fue tentado sin pecar. Así que, queridos hermanos, tenemos esta plena confianza en el Señor. Ahora, el pueblo de Israel afuera, ¿cómo sabía lo que sucedía? Recuerden que había 2 machos cabríos, uno era degollado y su sangre rociada adentro, ¿verdad? El otro se quedaba a la entrada del tabernáculo y le ataban en la cabeza, hermanos, un vellón o un listón de lana teñido de rojo, ¿sí? Está representando ese cordón de grana, vellón, está representando el pecado del pueblo. Y está ahí el macho cabrío con ese vellón teñido de rojo. El pueblo está afuera sentados, esperando. Así es la salvación. Alguien la está haciendo en tu favor. Alguien la hizo en tu favor. Y todos afuera sentados. Cuando Dios aceptaba el sacrificio allá adentro, hermanos, ese vellón de lana teñido de rojo
cambiaba su color y se hacía blanco. Y cuando el pueblo veía eso, hermanos, entendía que todos sus pecados habían sido perdonados. Isaías capítulo 1, ¿sí? Vean. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando el pueblo veía eso, hermanos, ese vellón cambiar de color y ser blanco ahora otra vez, significaba perdón. ¿Entienden? La gloria de esta celebración, las riquezas, la belleza de esto. Pero hay más, hermanos. Verso 21. El sacerdote salía del tabernáculo, ¿sí? Y venía por el otro macho cabrío, ¿sí? El que tenía el vellón. Verso 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza. Vea, esto está bien claro, bien claro, espero lo pueda comprender. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Todas, hermanos. Iniquidades, rebeliones y pecados. Todo. ¿Sí? El sacerdote con su mano sobre la ofrenda, ¿verdad? Dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Entiende la figura de Jesús en la cruz? ¿Por qué Jesús se hizo maldito? Cuando nosotros fuimos los que pecamos, Él se hizo maldición. ¿Lo entienden? Porque es esta figura, transfiriendo el pecado de todo el pueblo a un animal. En este caso, en la cruz, hermanos, todo nuestro pecado en Jesucristo. Dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esta es la figura, hermanos, de lo que Dios hizo con nuestro pecado. ¿Sí? Todo pasó al sacrificio. Acuérdense, dice, Él mismo es propiciación, Él mismo es el sacrificio. Nuestro abogado es la ofrenda del sacrificio. Él llevó nuestro pecado. Entonces ahí en esa cruz, hermanos, Jesús está cargando todos nuestros pecados. La mitad de una mentira piadosa no se quedó fuera. ¿Sí? Así de sencillo. Todos nuestros pecados fueron llevados por Jesús. Por eso para nosotros, hermanos, Pablo nunca habla en sus 13 o 14 cartas, si contamos Hebreos, nunca habla de pecado imperdonable a la iglesia. La iglesia no puede cometer más el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es que alguien te hable de Cristo, ¿sí? Que alguien te presente a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y tú digas que no. Y tú rechaces a Jesús. Ese es el pecado imperdonable. Ese es el que te lleva al infierno. Pero Pablo a la iglesia nunca habla de pecado imperdonable, porque ya todos nuestros pecados, hermanos pasados, presentes y futuros, Cristo los llevó. Amén. ¿Y qué hizo con ellos? ¿Qué representa esto? El templo está hacia el este. En el sentido contrario, hermanos, la persona señalada para llevar ese animal, ese macho cabrío, lo llevaba en el otro sentido, ¿sí? Y lo dejaba ir, ¿sí? Lo liberaba al desierto para que muriera allá, en el sentido opuesto al templo. Salmo 103, ¿sí? Vean Salmo 103.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y Dios no está pensando, hermanos, solamente en los 4 puntos cardinales de la tierra, que ya es un decir, de lado a lado de la tierra, ¿no? Si nosotros estamos aquí, nada más, si fuera la pura tierra, pues nuestro pecado estaría ya en China, ¿verdad? No lo volveríamos a ver jamás. Pero Dios no está usando esa medida. Dios está usando el universo entero, hermanos. Así, cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar nuestro pecado. Eso es lo que representaba, eso es lo que significaba, hermanos, soltar este macho cabrío que quedaba vivo. Le transfería el sacerdote todos los pecados, todas las rebeliones del pueblo y lo mandaban al desierto para que allá muriera. Hermanos, cuando esta fiesta terminaba, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, todos en Israel dormían tranquilos. Todos en Israel estaban felices. Sabían, hermanos, que habría lluvia. Y lluvia significaba producción agrícola, ¿sí? Y producción agrícola significaba negocio. Y negocio significaba dinero. Y dinero significaba esposas felices. En el mall, en todos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces todos estaban felices, hermanos, contentos. Porque el día de la expiación había sido perfecto. Porque Dios había aceptado el sacrificio que se le había ofrecido. Porque Dios había aceptado el sacerdote. Y todos estaban felices, contentos, hermanos, por lo que a partir de ese día iban a recibir por un año. Esta ofrenda tenía vigencia un año. Por un año, hermanos. La lluvia temprana, la lluvia tardía, las cosechas producían, el ganado se reproducía, la mejor carne, lo mejor de todo, hermanos. Esta ofrenda, esta fiesta, esta celebración significa bendición, hermanos, vigencia de un año. Nosotros la tenemos hasta que Cristo venga, porque esta ofrenda es solamente un tipo. Es una sombra, es una figura de la esencia que es Jesucristo. Todo lo que les acabo de contar, lo que acabamos de leer aquí, queridos hermanos, Jesús lo cumplió por nosotros. Todos nuestros pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros, Jesús vino y los pagó en definitiva. Él pagó por nuestro pecado. Eres libre. El pecado no se enseñorea más de ti. Ya no pongas excusas, es que no puedo dejar este vicio, es que no puedo dejar esto, es que no pongas más excusas. El pecado no se enseñorea más de ti. Señor, gracias porque me has hecho libre. Y si todavía, Señor, queda un residuo de este mal hábito, Señor, gracias porque sé que me has liberado de él. Y cada vez el pecado será menos atractivo para ti y para mí. Así que, queridos hermanos, disfrutemos esta Semana Santa recordando lo que Cristo hizo por nosotros, el significado y el valor de su sacrificio perfecto, completo, absoluto. Hermanos, felices, vaya y duerma en paz, vaya y duerma tranquilo. Nuestro día de la expiación sucedió hace 2000 años en la cruz de Jesucristo. Y a partir de ese día, queridos hermanos, tú y yo estamos bajo bendición. No estamos más sujetos a maldición, no estamos más sujetos, hermanos, a dolor y a sufrimiento, sino a victoria y bendición de parte de Dios. Disfrute en el Señor y entienda que Dios te acepta, porque toda la belleza de Jesús está ahora en ti. Todo lo grato que Jesús es para Dios ahora está en ti.
Y cuando tú llegas a ese lugar, a ese trono de la gracia, tú despides ese aroma grato delante de Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Inclinen su rostro, por favor, hermanos, cierren sus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que ella representa para nosotros, por esta bendición tan grande. Gracias por ese día de la expiación que en nosotros, Señor, fue completo, perfecto. Tenemos la esencia.